Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Les saluda a su sierva y hermana en Cristo, Jordani Patricia. Le damos la bienvenida a cada hermano, a cada siervo, a cada sierva, a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios que estás en los cielos, mi Rey de gloria, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, amado Rey, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan incondicional. Señor, en este día te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra perversidad. Perdónanos, Señor, porque somos desobedientes, Padre. En el nombre de Jesucristo pido perdón por mi vida, mis acciones, mi corazón, mis pensamientos. Señor, perdóname porque he fallado, Señor. Perdóname, Señor. Pido perdón por mi casa, mi familia, por mi madre, mi hermana, mis hermanos, por mi hija, por mis hijos, toda mi familia, Señor. Perdónanos. Oh Dios, perdónanos. Pido perdón por la iglesia. Pido perdón por el falso pastor evangelista. Pido perdón por ministros tuyos, siervos tuyos, adoradores, misioneros, evangelistas, líderes, ujieres. Señor, pido perdón por tanta maldad, tanto pecado, tanta iniquidad. En el nombre de Jesucristo, perdona a tu pueblo, Señor. Pido perdón, Señor, por la creación. Perdona a la humanidad, Señor. Perdona el pecado, la maldad y la perversidad. Señor, perdona a tu nación de Israel. Perdona, Señor, porque te han dado la espalda, Señor. Han blasfemado tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre. Creación, hijos, nación, escogidos. Todos te fallamos, Señor. Y hoy te pedimos perdón. Señor, ten misericordia del que se enfrenta a una enfermedad terminal. Cáncer, sida, leucemia, derrames cerebrales, trombosis, parálisis. Señor, ten misericordia del que necesita un trasplante de órganos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo lleve sanidad, liberación, restauración en el nombre de Jesucristo. Asimismo, escucha el clamor de tu pueblo. Hay padres y madres, siervos, ministros, clamando y necesitados de un milagro, esperanzados en una respuesta, Dios. Señor, da respuesta a cada petición conforme sea tu voluntad. Muchos piden una restauración familiar, ministerial, económica, en la salud, Señor. Cual sea la petición, esté alineada a tu voluntad, da respuesta, oh Dios. Abandonamos cada petición en tus manos, que son las de nuestro Padre. Y como buen Padre sabe lo mejor para sus hijos. Señor, que esta palabra toque y haga el efecto necesario en cada corazón, en cada vida, Señor. Que transforme el corazón, que renueve el entendimiento, Señor. Que es tu palabra la que nos convenza, Señor, del pecado, de la verdad, del juicio, de la justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas en este hermoso día. La gloria sea para el Señor. Queremos compartir una porción de la palabra sobre la obediencia. ¿Qué es lo que el Señor demanda a su pueblo hoy? La obediencia. La obediencia inicia con muchos de los siervos en el Antiguo Testamento, sacerdotes, profetas, los cuales el Señor usaba para guiar a su pueblo, para amonestar a su pueblo. Y a cambio de esa obediencia recibieron honra y recibieron bendición. Pero el mayor ejemplo de obediencia nos lo dio Jesús. Se refiere a la vida de Jesucristo como un ejemplo de sumisión y de obediencia a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús se considera el mayor de los ejemplos de cómo podemos aceptar la autoridad de Dios y la voluntad de Dios, y cómo esto nos puede llevar, nos puede conducir a una vida eterna, a una salvación. El Señor nos enseña a través de su obediencia sobre la devoción. Jesús dedicó su vida a obedecer al Padre, a Jehová de los ejércitos, incluso cuando no le era fácil. Incluso las Escrituras nos enseñan que aun cuando él estaba en tribulación, en angustia,
Él se mantuvo obediente a la voluntad del Señor. En la oración, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró a su Padre, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como tú quieres. Está en Mateo capítulo 26, versículo 39. Entonces vemos que él, en la oración, le clamaba al Padre, diciéndole, porque él sabía que se iba a enfrentar a muerte. Y no tan solo a muerte, a tormento, a dolor, a menosprecio, a burla. La expiación, la obediencia de Jesús hizo posible la expiación de los pecados, el perdón de los pecados y la resurrección para la vida eterna, la resurrección de los hombres. Y nos enseña, Jesús nos enseñó, y le enseñó a todos los que lo recibimos como nuestro maestro, nuestro seguidor, a obedecer con palabras sencillas, con palabras de amor. Juan capítulo 14, versículo 15, leo la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia bíblica va más allá de cumplir simplemente órdenes. Se trata de aceptar la voluntad de Dios, obedecer con mansedumbre, obedecer con amor, obedecer con sinceridad, con un espíritu apacible, afable. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice las Escrituras: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira que es a través de la obediencia la que nos lleva a desatar las bendiciones de Dios. Es la obediencia la que nos hace recibir la bendición de Dios. Y sabes que la obediencia va conectada con la fe. La obediencia, cuando tú confías en alguien, cuando yo confío en alguien y esa persona nos da una indicación o nos dicen qué hacer, si yo confío en esa persona, yo hago lo que esa persona me pide que haga. Pero si yo no lo hago, estoy dando a entender que no confío en él. Y eso es lo que el Señor nos llama, a confiar en él, a buscarle. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 nos habla y nos dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces mira cómo el Señor nos habla y nos dice: camina, anda en el camino que te lleva a la salvación, en el camino que Jehová Dios nos ha enviado a través de su palabra, a vivir conforme a su voluntad, para que podamos tener días buenos, días agradables, días de paz, días de gozo y días de bendición. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios, de que realmente le conocemos, de que realmente le amamos, de que queremos de corazón buscarle. Primera de Juan, capítulo 2, dice las Escrituras en el versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, si nosotros decimos que le conocemos, y si le conocemos es porque le amamos, porque tenemos una conexión con él, porque hay una intimidad con él, hay una obediencia hacia el Señor, una reverencia hacia el Señor, le honramos a través de nuestra manera de vivir.
guardando cada mandamiento, procurando vivir para el Señor. Y dice, y el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Quiere decir que no le conoce. La persona que no obedece al Señor no le conoce, no le ha conocido. Y solo obedeciendo podemos llegar a ser amigos, porque la palabra nos llama amigos. El Señor llama amigos. Dice las Escrituras en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice las Escrituras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo le amo al Señor y le quiero obedecer, guardo sus mandamientos. Sabes que Salomón resumió como la obediencia a un deber, y lo resume en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón sabía que solo obedeciendo al Señor, que solo guardando sus mandamientos, ese era el todo. No necesitamos más. Y nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos que obedezcan al Señor como obedecen los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor como vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, en obediencia al Señor. Y este mandamiento o esta palabra no se está cumpliendo. Y este es el primer mandamiento que el Señor da con promesa: obedecer, obedecer para que te vaya bien, para que seas de larga vida en la tierra, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios, para ser mejores con nuestro prójimo, para amar al prójimo. Solamente en la obediencia, obedeced. Y mire que en Colosenses aún les llama: obedece a vuestros amos. Obedece los unos con los otros, sométase a los unos con los otros. En obediencia. La obediencia trae bendición. La obediencia es la clave para ser honrados y bendecidos. Aún el Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores, las cuales fueron instituidas por el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Debemos obedecer, obedecer. La obediencia a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios con sumisión, con humildad, con humillación. Solo la persona humilde, mansa, puede escuchar la voz de Dios. Una persona arrogante, una persona altiva no escucha la voz de Dios, no puede hacerlo. Y nosotros debemos procurar en lo que podamos obedecer a Dios para poder agradarle al Señor. Seamos obedientes al Señor, obedezcamos, pongamos por obra sus mandamientos para poder adquirir o luchar por una vida eterna, por una salvación. Es Dios quien nos dirige a la salvación. Es Dios quien nos enseña su carácter, nos muestra su carácter y nos muestra su voluntad a través de las Escrituras. No hay obediencia, no hay bendición si no hay obediencia. No hay obediencia, se ha perdido la obediencia. El hombre, el cristiano, el creyente es la persona que cree en Dios. Es el llamado creyente. Si yo creo en Dios, procuro obedecer. ¿Y cómo hago para obedecer? Mi vida. Si yo creo en Dios, mi vida empiezo a dedicársela a Dios. Apartarme de lo malo. Dar un giro de 180 grados y irme en dirección opuesta a la desobediencia que nos lleva al pecado. Y eso nos llama hoy el Señor
La palabra de Dios es el mensaje directo de Dios al hombre, a la iglesia de Cristo, por medio del cual nos lleva a una vida eterna. Y Él quiere, en el deseo del corazón de Dios, es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero si no hay obediencia, no hay salvación. Así de sencillo. Es más, los sacrificios, ¿vale más el sacrificio que la obediencia? Hay pueblo que no es obediente. No hay obediencia. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Está en Hechos capítulo 5, versículo 32. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. ¿De qué me sirve el sacrificio? ¿De qué me sirve la obra si por obra no me voy a salvar? ¿De qué me sirve sacrificar si no estoy obedeciendo a su voluntad, la cual siempre es agradable y perfecta para sus hijos, para nosotros? Y fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Nos redimió de los pecados. Fue la obediencia de Dios la que nos llevó a la vida eterna, a ser salvos por gracia. Fue su obediencia. Y es el mayor ejemplo para nosotros de obediencia al Padre. Y la obediencia nos lleva a vivir en santidad. Cuando yo obedezco a Dios, camino, valga la redundancia, por esa senda de justicia, por esa senda derecha, angosta. No estoy en senda de pecado. Cuando yo obedezco a Dios, busco agradar al Señor, me alejo de lo que Él aborrece. Nosotros conocemos qué es lo que Dios aborrece. Tú conoces lo que Dios aborrece. Yo conozco lo que el Señor aborrece. Y es lo que primero hace el creyente, el Hijo de Dios. La obediencia me lleva a heredar la gloria de Dios. A heredar. Cuando yo hago la voluntad de Dios, voy a tener bendición eterna en vez de una condenación eterna. Debemos ser obedientes y no solamente nosotros, enseñar nuestra descendencia, la siguiente generación, a vivir en obediencia al Señor. ¿De qué me sirve yo? Está bien vivir en obediencia, pero no enseño a mi generación a obedecer a Dios. No le enseño a amar a Dios. No le enseño a guardar sus mandamientos. Y es nuestro deber enseñar a la generación a amar a Dios, a someterse al Señor. La obediencia, el corazón obediente produce la honra visible. ¿Sabes que Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón? Él lo sabía, él lo vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta tarde que temprano, más temprano que tarde. Y Cristo dijo que conoceremos a las personas por sus frutos. Yo sé y reconozco a un cristiano, no por obediente a Dios, no por sus dones, no por sus talentos ni su revelación. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Yo conozco y reconozco a un hijo de Dios obediente al Señor por sus frutos. Por sus frutos, no por sus dones. No por lo bien que viste, no por lo bien hablado que sea. No, la desobediencia a Dios trae castigo eterno. Trae perder la salvación. Y Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Así como hay retribución a la obediencia, asimismo hay retribución a la desobediencia. Hay consecuencias a la desobediencia.
Sabe que la humanidad cayó desde Génesis en el pecado de la desobediencia. Y ha sido una lucha constante para poder agradar al Señor de corazón. Ha sido una lucha constante porque el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, no solamente se está enfrentando a las tinieblas, no, se está enfrentando a la propia concupiscencia, a la propia carne, que en todo momento quiere alimentarse de cualquier maldad y perversidad. Tiene que enfrentarse al mundo, a lo que ofrece el mundo, que es lo que está arrastrando a mucho pueblo hoy, distrayéndolo, desenfocándolo realmente del llamado al cual el Señor, valga la redundancia, lo llamó. Lo está entreteniendo y el pueblo no se está dando de cuenta. Creen en su sabia opinión que están obedeciendo a Dios, pero no es así. Descuidando una salvación. La obediencia la debemos a Dios. No importa el proceso, la dificultad. La obediencia se le debe a Dios. Y cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí, de sus actos. Está en Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada uno tenemos que entregarle cuentas a Dios. ¿Sabes qué representa o qué significa la obediencia? Negarse a uno mismo, negarse a sí mismo. Para obedecer a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cristo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día tras día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ningún hombre obedece a Cristo a menos que se someta a Dios, a su voluntad, a sus deseos. Entonces debemos nosotros, dice las Escrituras, con este versículo termino. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso es negarse a sí mismo. Eso es obedecer. Significa someterse, sacrificar lo que nos agrada, lo que la carne agrada, lo que la carne desea, para poder agradar a Dios. Solo podemos obedecer a Dios cuando estemos dispuestos a sacrificar el interés propio y cualquier otro deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. Esa es lo que el Señor nos demanda. Estar dispuestos a obedecer a Dios. Estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a lo que el mundo ofrece, a la vanagloria de la vida, a tanto engaño. El mundo pasa y sus deseos, los deleites pasan, pero la palabra de Dios permanece. Y el Señor quiere que seamos obedientes. Deja los sacrificios. ¿De qué valen los sacrificios si no hay obediencia? Une el sacrificio a la obediencia y vamos a ver la gloria de Dios mayormente manifestada en cada una de nuestras vidas. Y no tan solo en nuestras vidas, en nuestras familias. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que la gloria de Jehová permanezca y nos enseñe cada día a ser obedientes a Dios, a ser obedientes a su palabra, a guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, atesorarlas en el corazón, vivirlas, ponerlas por obra, para así agradar al Señor. Comparta esta palabra. La obediencia es lo que nos lleva a una salvación, a una vida eterna. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Saludamos a nuestro hermano Carlos Ernesto Hernández, de Olejario Salas. Dios te bendiga, Vladimir. Ludis Suárez, un abrazo en el amor del Señor. Y a cada uno de los que están conectados, que no visualizo, la paz sea con todos ustedes. Y que la gloria de Papá
permanezca en sus hogares, en sus vidas. Y que cada petición que hay y anhelo y deseo en su corazón, que cada petición sea dada respuesta conforme a la voluntad de Dios, no a la del hombre. Porque recordemos que el corazón es engañoso, dice las Escrituras, malo y perverso, y que solo Dios conoce lo que realmente necesitamos y lo que nos conviene en el momento. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.